Año 2006. Estoy en la feria México Arte Contemporáneo. Me acerco y veo unas cobijas. Leo la descripción. Encobijados de Teresa Margolles. Cubrieron el cuerpo de víctimas ejecutados en Ciudad Juárez. ¡Oh, wow! Pero no es suficiente. Observo más a detalle. Realmente son unas cobijas cubiertas de sangre, con cinta canela y sostenedores de metal. ¿Esto es arte? ¿Merece estar en el MUAC de la Ciudad de México? Es que lo que vemos no es más que la punta del iceberg. Para entender, necesitamos ir más allá. ¿Cómo llegó Teresa Margolles a estas cobijas? Iniciamos con el hecho de que es nacida en Culiacán, Sinaloa, cuna del narcotráfico. De pequeña se tropezaba constantemente con restos de animales en la calle, lo cual sembró un especial interés por los muertos en ella. Estudió arte en Difocur, Sinaloa, ciencias de la comunicación en UNAM, recibió un diplomado de medicina forense y fundó el grupo Servicio Médico Forense. Sus primeras obras se enfocaban especialmente en cadáveres. El trabajo de Teresa se basaba en exponerlos de manera estética para abrir la conversación sobre la violencia contemporánea. Una de sus obras más emblemáticas es Lengua, que Margolles exhibió en el año 2000 como una representación de la violencia de la que eran víctimas los jóvenes. Este ready-made se convirtió en un símbolo, un cuerpo que se desagoniza y se rebela contra las funciones que le confiere la sociedad, el capitalismo y los poderes establecidos. Sin embargo, mientras estuvo trabajando en las morgues, donde diario veía cadáveres y además se relacionaba con los familiares de las víctimas, se percató que el cadáver examinado por especialistas es completamente distinto al cadáver situado en las calles. Fue por ello que en el año 2005, cuando la guerra del narcotráfico se militarizó y el número de muertes incrementó, Teresa Margolles dejó la morgue y se dirigió a Ciudad Juárez. Vagó por las noches acompañada de una cámara, se dedicó a observar el ambiente de la ciudad y se convenció de que los materiales para sus obras no estaban en una morgue, más en el epicentro de la violencia. Encobijados es una obra que busca romper la barrera entre la realidad de la ciudad y la nuestra. Durante su exploración, Teresa Margolles se percató que las personas de Ciudad Juárez a diario se encontraban con estas cobijas y otros objetos similares, como si fueran simplemente parte del paisaje, y los usó para sensibilizar al resto de la población de que no se trata de los muertos sino de los vivos, quienes son las verdaderas víctimas de la violencia, pues son ellos quienes sufren toda una vida de los efectos psicológicos que deja la pérdida. ¿Qué se siente ser asesinado, envuelto en una simple cobija y luego desechado? ¿Qué sentiría mi madre al encontrarse con ello? ¿O qué se siente estar de pie ante un pelotón de fusilamiento? Frontera es otra de las obras de Margolles, donde retiró dos paredes de Juárez y Culiacán con agujeros de bala, los restos de una ejecución. Al igual que Encobijados, representan un hecho con el que las personas de esas ciudades están obligadas a vivir, y su objetivo al exhibirlas es que empaticemos y abramos los ojos. Si comparamos el trabajo de Margolles con otras vanguardias, tiene cierta similitud con el impresionismo. El impresionismo no plasma las cosas exactas y con gran detalle, sino solo su huella. Además, no oculta para nada su proceso, y eso es lo que Teresa termina haciendo. Ella quiere plasmar la realidad, aunque no por ello genera un material visual más realista. Ella usa otros métodos para llevar una situación real frente al espectador. No oculta el proceso, al contrario. Para ella, el cómo se llegó a cierto resultado es más importante que el resultado mismo. La vanguardia con la que se puede relacionar el trabajo de Teresa es con el fauvismo. El fauvismo se basa en la espontaneidad y en que cualquiera puede hacer arte, no importan de cosas como la técnica o el material. Y esto es justo lo que hace Margolles en la mayoría de sus trabajos. Nos guste o no, son personas como los asesinos, aquellas personas menos pensadas, quienes terminan haciendo posible, de modo espontáneo e inimaginable, el arte. Teresa convierte la parte más bestial de la sociedad en artistas indirectos, cosa que el fauvismo propondría. Y si quisiéramos comparar el trabajo de Teresa con una época del arte moderno, probablemente tendríamos que hacer con el realismo. Este busca una representación objetiva de la realidad, basada en cómo se observan los aspectos cotidianos de la vida. Y eso es justamente lo que hace Teresa en varias de sus obras. Tomaremos como ejemplo su exposición Ya basta, hijos de puta. Dentro de esta exposición se encuentra una obra llamada El Testigo, que consta de 313 portadas del periódico PM de Ciudad Juárez. Y ese es el ejemplo perfecto del realismo en tiempos modernos. Uno de los medios más objetivos con los que contamos es el periódico. Con esta exposición, ella muestra a través de un objeto cotidiano
cómo se vive la vida en Juárez y de un modo innovador trae el realismo a la actualidad. Cuando se habla de arte contemporáneo es muy complicado ponerle valor a las obras. Hay algunas que se tratan de poco más que un intento desesperado por ser llamado artista, y hay otras que sin buscarlo convierten a su creador en un artista de renombre. Teresa Margolles pareciera que pertenece al segundo grupo. Aunque ahora se dedica al arte, sus inicios no pudieron estar más alejados de ella. El valor y sentido artístico de las cobijas no radica en aquello que podemos apreciar en un museo. El valor y sentido trasciende a cómo se hicieron. Llega hasta quienes fueron cobijados en ellas. Las cobijas le dan voz a quienes ya no la tienen, y eso es su valor. El sentido artístico de cada obra debería estar en representar a aquellos que no pueden ser escuchados, aquellos cuya lengua ya fue cortada o callada. Y eso es lo que hace Teresa. Hace que el arte no se vuelva voz de unos pocos y que sea hecha para muchísimos menos. Teresa hace arte para todos, representando a todos.